recomendaciones a los niños, a los apoderados y a los profesores con respecto a cómo acompañarlos cuando tengan alguna dificultad conductual, emocional o con respecto al aprendizaje. Pero en este contexto de pandemia, eh, es muy importante el abordar la temática sobre cómo apoyar emocionalmente a nuestros hijos y a nuestros alumnos. De ahí que el colegio ha estado durante este primer semestre abordando esta temática, han estado preparándose los profesores para desarrollar mayores conocimientos al respecto y nos parecía conveniente también el poder compartir con ustedes como apoderados, padres y cuidadores de los niños, el entregarles algunas herramientas sobre cómo apoyar a nuestros hijos. Digo nuestros hijos porque muchos de los profesores, yo incluido también, somos papás y probablemente las mismas dificultades o las mismas situaciones que han vivido ustedes, nosotros también las hemos vivido. Entonces hemos tenido que ir resolviéndolas con nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Así que esto que vamos a conversar ahora es algo que es importante para todos nosotros. Así que parte de las cosas que vamos a conversar las aplicamos nosotros como papás también, nosotros como profesores o yo como psicólogo también. Así que eso es lo primero que les quiero mencionar. Lo segundo es que a partir de esto que les voy a presentar, quiero por favor que les quede súper claro que mucho de lo que están viviendo sus hijos lo están viviendo la mayoría de los niños. Hoy vamos a hablar de niños entre 6 y 14 años, que son los niños de primero a octavo. Vamos a hablar generalidades, por lo tanto, lo que más se repite en los niños en ese marco de edad. Pero, por supuesto, van a tener la oportunidad de hacer preguntas en el chat, y algunas de ellas van a ser contestadas directamente y si no, lo vamos a poder conversar al final de la presentación. Así que bueno, si me dan un momento, voy a compartirles mi pantalla. Bien. Eh, ya les adelantábamos nosotros, este es un taller, eh, sería un segundo taller, sería como la segunda patita, ya tuvimos uno hace algunos meses, este sería un poco más específico, le hemos querido llamar taller de habilidades parentales para la contención emocional. Eso se refiere a cuáles son las habilidades que uno requiere como papá, mamá o cuidador para poder eh, contener emocionalmente, apoyar emocionalmente a nuestros hijos. Así que vamos a desarrollar esta temática a lo largo de la presentación. Yo le adelantaba que hay muchas de las situaciones que están viviendo sus hijos que son transversales al país, independiente de nuestra cultura, de nuestros saberes como padres. Hay cosas que se repiten, independiente del nivel socioeconómico. La mayoría de los niños están más o menos en condiciones parecidas en cuanto a que están en un contexto de pandemia, están muchas veces encerrados en la casa y pasando muchas horas frente a una pantalla. O sea, está un computador, un tablet, un celular. Y eso tiene algunas consecuencias también. Así que vamos a conversar al respecto. Así que bajo ese contexto, hay algunas reacciones esperables en los niños. Probablemente ustedes pueden estar preocupados porque han notado cambios en sus hijos y surge la pregunta, ¿estaré haciendo algo mal yo?
le habrá pasado algo, va a quedar con alguna consecuencia en su salud mental. Bueno, primero comentarles y reiterarles que hay muchas reacciones que son esperables y por lo tanto normales en los niños. Cuando digo niños, me refiero a niños y niñas y también los adolescentes que ya parten como a los 12 años. Probablemente sus hijos se van a encontrar con alguna de estas situaciones, que esto es como lo más repetitivo. Eh, hay algunas situaciones que se escapan de la frecuencia, pero esto es lo más común. Lo primero son problemas con el sueño. Eh, Cuando hablamos de problemas en el sueño, nos referimos a que les cuesta quedarse dormidos, empiezan a quedarse dormidos más tarde. Si antes de la pandemia se quedaban dormidos a las 10, a las 11, ahora pueden llegar a la madrugada a quedarse despiertos. O pueden tener el sueño interrumpido y despertarse a mitad de la noche o despertarse un par de veces durante la noche. Con problemas del sueño nos referimos también a que tienen con mayor frecuencia pesadillas también, por ejemplo. Pueden ocurrir también cambios en el apetito, entonces se van a encontrar a los niños asaltando el refrigerador o buscando en la alacena galletas, dulces o arrasando con lo que haya. Eso también es muy frecuente. Comiendo hasta por aburrido, uno mismo se puede encontrar en eso, eh, sin tener mucha hambre, uno come de pronto, o nos podemos ir al otro extremo, donde hay una disminución del apetito. Empezamos a estar más inapetentes, con menos ganas de comer. Peor, mucho peor es que si se desordenan los horarios de las comidas y nos saltamos el desayuno, almorzamos a las 4 de la tarde, comemos a las 10 de la noche o más tarde. Cualquier desorden en los hábitos alimenticios va a afectar también el sueño y va a cambiar todo el reloj circadiano, el reloj biológico. Entonces, en la medida que hay un desorden con la comida, va a haber un desorden con el sueño, por lo tanto, eso va a llevar a una consecuencia con un desorden y cambios en la conducta y cambios en las emociones. Por lo tanto, cuando nos encontramos con esta situación de cambio en el sueño y cambio en el apetito, también es muy posible que nos encontremos con rabietas o irritabilidad más frecuente, sin razones claras o con reacciones irritables mayores a las que corresponden a el evento que la provoca. ¿Mm? Eh, con los más pequeños, lo que puede ocurrir es que aumenta la necesidad de estar más tiempo y más apegado a los papás, muchas veces a la mamá o a la abuela. eh, si quieren ir al baño, las mamás, los niños más chicos van a querer ir al baño también con ellas. Eh, Hay como una necesidad del apego. eh, Pueden aparecer algunos miedos, miedos con algún fundamento, miedo a enfermarse, miedo a contagiar, pero también algunos miedos irracionales, pueden aparecer como miedo a las arañas, miedo a algo que antes no le temía y empieza a aparecer ahora. Por lo tanto, también pueden aparecer ganas de llorar o llanto sin motivo, o eh, si antes le daba pena algo, ahora la pena es desbordada y mucho mayor. Pueden aparecer también en los preadolescentes y en los niños más chicos conductas que nosotros les llamamos regresivas. Estas conductas regresivas quieren decir que son esperables para una edad menor a la que tiene nuestro hijo. O sea, se vuelven como más guagualones, más cabros chicos, retoman conductas que tenían cuando eran menores. Eh, entonces empiezan a tener comportamiento que tenían cuando eran más chicos. Puede ocurrir eso también. Dificultades para concentrarse también. El hecho de que
aparentemente están poniendo atención en clases, pero no están poniendo atención, o estamos conversando con ellos y escuchan la mitad de lo que les decimos. Eh, Sus juegos se vuelven repetitivos o empiezan a dibujar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y por último, también es muy frecuente que ya no tengan muchas ganas de estar con otros niños. Puede ser que cuando empezó esto de las clases presenciales, tenían ganas los niños de volver al colegio, volver a encontrarse con los compañeros, y ahora que se tiene la oportunidad de ir a clases presenciales, muchos de sus hijos no va a querer ir. ¿Ah? Pueden tener ganas de ver a sus compañeros, pero también van a tener más ganas de no estar con otros. Como ven, esto es lo más frecuente, lo más común en los niños de básica. Esto lo están viviendo los niños de todo Chile. eh, por lo tanto, como es frecuente y es común, está dentro de lo normal. Si mi hijo o mi hija presenta alguna o varias de estas conductas que les he descrito, está dentro de lo normal, está dentro de lo esperable, está dentro de lo que puede suceder. ¿Ah? Así que primero llamar a la calma porque esto pasa, esto ocurre. Y como en general mucho de esto ocurre por el contexto de pandemia, lo que esperan los expertos en salud mental es que en la medida en que vayamos retomando nuestra vida normal, todas estas conductas que les menciono vayan disminuyendo también, ¿ah? Y vaya uno retomando eh, el comportamiento que tenía previo a la pandemia. Bueno, he mencionado entonces lo frecuente, lo normal, pero también hay algunas situaciones que también son frecuentes que nos podrían llevarnos a preocupar. Así que voy a mencionarles algunos ejemplos y algunas explicaciones de por qué ocurre y algunos atisbos de qué se puede hacer en esos casos. Esto también es muy común. Yo en algunas ocasiones también he entrevistado a algunos papás con sus hijos del colegio y suele repetirse esto, que nuestros hijos no quieren dormir solos, se despiertan en medio de la noche, se meten en nuestra cama o directamente duermen con los papás. Eh, en general, cuando los niños prefieren irse a dormir con los papás, es cuando ellos están asustados, ¿ah? Y necesitan sentirse seguros. Eh, y qué lugar más rico, más grato que la cama de los papás. La cama de los papás siempre es mejor que la de uno, entonces uno suele querer meterse ahí, ir a regalonear en las mañanas, pero cuando eh, los niños constantemente van a meterse a la cama de los papás o derechamente van a dormir a la cama de ellos, es porque hay algo que los asusta. Eh, el, en la noche bajan las actividades en la casa, hay más silencio, eso es lo que debería ocurrir, y en ese momento, y esto es normal, empiezan a venir los recuerdos de lo que hice en el día, empiezo a repasar, niños y adultos hacemos eso, empiezo a repasar qué dije, qué hice, qué pude haber hecho, eh, o si he tenido pesadillas, ya hablábamos anteriormente que las pesadillas pueden volverse más frecuentes, empiezo a temer volver a tener esa pesadilla antes de quedarme dormido. Y empiezo a tener miedo a soñar lo mismo otra vez. Es muy importante, sumamente importante, que como papá guardemos los espacios y que los niños no duerman con los papás. Es importantísimo que ocurra eso. Lo ideal es acompañarlos hasta que se duerman, ojalá tener una rutina para acompañarlos,
En los más chicos sirve mucho tener la rutina de ir a lavarse los dientes juntos, ponerse el pijama, acostarse, ojalá leer un cuento. Si son más grandes, si son preadolescentes, preguntarles qué fue lo mejor de tu día, qué ocurrió, preguntas cortitas, pero que inviten a conversar un poco. Eh, pero sí o sí, los niños no deben irse a dormir a la cama de los papás. Como papá uno a veces se chorea porque los niños vuelven y por más que lo voy a dejar en la cama, vuelven. Bueno, hay que darse el trabajo de irlo a acostar a la cama, aunque sean 10 veces, hay que hacerlo. Porque lo que ocurre, mientras más tiempo yo duerma con mis hijos, más voy a retrasar su desarrollo de la seguridad por sí mismo. ¿Ah? Más voy a retrasar su madurez emocional. Si ocurre de que yo por años duermo con mis hijos, eh, voy a vivir algunas consecuencias de eso. Van a ser más dependientes, más demandantes emocionalmente. Eh, estoy ejemplificando, pero voy a tener dificultades en ese sentido. Eh, y también puede tener algunas consecuencias en la relación de pareja. ¿Mm? Así que muchas veces también ocurre que los papás se van turnando y al final uno de los papás cede su lugar en la cama y se va a dormir a la cama del hijo y el niño duerme con, esto es lo más frecuente, con la mamá. ¿Mm? Eso es súper dañino. ¿Eh? Soluciona algo a corto plazo, pero la sensación de inseguridad se mantiene y su desarrollo emocional se retrasa. Así que la sugerencia es que los niños duerman en sus camas. Bueno, otra cosa muy frecuente que nos suele preocupar como papás es que a veces los niños ya no quieren hacer las cosas como las hacían antes. ¿Ah? Tienen de conducta, se vuelven más huraños, más irritables, o más silenciosos, o no quieren hablar. Hay cambios en cómo se comportan, y uno quisiera que volvieran a ser como eran antes. ¿Ah? Eh, Aquí, en verdad, lo único que sirve es tener paciencia. ¿Ah? Eh, Porque mientras más lo presionamos, mientras más le preguntamos, más se van a cerrar. ¿Mm? Si criticamos esa conducta, si lo retamos, si lo obligamos a hacer como antes, o si incluso le gritamos, en verdad vamos a fortalecer que mantengan esa conducta que a nosotros no nos gusta y que a lo mejor a ellos tampoco mucho. ¿Mm? Lo que hay, en verdad, lo que hay que hacer es transmitirle la sensación de que yo entiendo de que estés así, eh, en verdad, aun cuando estés haciendo esto, yo te quiero, yo igual te voy a apoyar, eh, porque si este cambio de conducta ocurre en tiempo de pandemia, esto debería superarse gradualmente en la medida que se retome la vida normal. ¿Mm? Pero le reitero, mientras más presionemos, mientras más critiquemos, o a veces uno dice, lo voy a molestar para que cambie eso, ¿ah? Le voy a tirar broma, todo eso no sirve. Lo único que va a provocar es que se refuerce esa conducta, que no la queremos. Hay algunos niños, también me lo han comentado los papás, es que no pueden estar quietos, ¿ah? Están más hiperactivos o no pueden prestarle atención a nada. Yo creo que decirles que los adultos también nos pasa. A veces cuando estamos inquietos o ansiosos, estamos sentados y estamos moviendo la pierna más rápido de lo que lo hacemos en una situación normal.
podemos caminar de un lado a otro, nos paseamos a lo largo de la casa. Los niños, en situaciones de estrés, de angustia, hacen lo mismo como niños. Y se vuelven más inquietos, corren más, saltan más, se vuelven más inquietos. Y sobre todo cuando se sienten encerrados. Entonces, cuando compartimos con mucha gente por muchas horas en un espacio reducido, más encerrados nos vamos a sentir, más inquietos nos vamos a poner, más gritones y más irritables. Eso le pasa a los niños, a los adolescentes y a los adultos también. Eh, Así que es algo que es frecuente, ocurre, y mientras más personas haya y por más horas estemos con este grupo de personas, más inquietos nos vamos a sentir. Ojo, que hay niños que son inquietos y son hiperactivos por naturaleza, ¿ah? Son así. ¿Ah? Eh, pero hay otros que pueden volverse más inquietos por esta situación de encierro, de pandemia. Quiero reforzar la idea de que las emociones se viven y se expresan eh, a, a partir del cuerpo. Si estamos nerviosos, lo sentimos en la guata. Si estamos ansiosos, tensos, lo sentimos en el cuello, en la espalda. ¿Ah? Siempre lo vivimos así. A los niños les ocurre lo mismo. Entonces, cuando ellos sienten incertidumbre o sienten miedo, lo van a expresar también con el cuerpo y van a querer liberar eso. ¿Ah? Y se van a volver más activos. Otra situación común que nos puede preocupar es que los niños se vuelven más demandantes, quiere que las cosas se hagan a su manera, quiere que se hagan enseguida, o sea, se vuelven como jefes, como patrones, y andan como esto lo quiero ahora. Empiezan a volverse como más controladores, controlan a los papás incluso. Entonces yo quiero esto ahora, lo quiero ya. Y uno les explica, no, mira, es que ahora no se puede, estoy bajando, es ahora. Y empezó a demandar que juguemos, juguemos, hagámoslo ahora. Eso es muy frecuente. En los más chiquititos, de cuarto para abajo, podría ser más frecuente esto. Eh, y esto, en muchas ocasiones, esto en muchas ocasiones pasa cuando yo no entiendo lo que pasa, no entiendo lo que pasa en el ambiente. Se me salió de las manos. Antes yo tenía una rutina, me levantaba, desayunaba, iba al colegio, jugaba con mis amigos, volvía, hacía las tareas, salía a jugar en la tarde, tenía toda una rutina y sabía cómo funcionaba el mundo. Ahora no sé cuándo voy a tener clase. Hoy día abrieron a fase 2. Puedo salir a jugar o no, podré estar en contacto con otros niños, me da miedo, pero quiero jugar con ellos. No entiendo nada de lo que está pasando. Entonces, como no tengo el control de lo que sucede en el mundo, para empezar a sentir seguridad, empiezo a tratar de controlar a lo que tengo a mano. Entonces, bueno, a mis papás a veces los he podido controlar. Y empiezo a ponerme demandante con ellos, me responden y hacen lo que yo quiero, porque ando idiota, ando irritable, y para que me deje hinchar, a veces ceden y me dejan hacer. Bueno, lo repito, todo esto inconsciente por supuesto, lo repito y vuelvo a ser más demandante. Esto es porque cuando empiezo a tener control sobre algo, empiezo a sentirme menos irritable, menos intranquilo, menos ansioso, porque puedo controlar algo. Eh, Así que en ese sentido los niños se vuelven más demandantes con los papás. A los adultos también nos pasa esto. Uno puede perder el control de lo que está sucediendo. Entonces, cuando estamos sobrecargados o demandados, lo que ha ocurrido en pandemia es
es que muchos adultos han hecho síndromes vertiginosos, ¿ah? Donde todo da vuelta, uno se marea, y es porque la vida se pierde yo como adulto pierdo el control sobre lo que estoy haciendo, y viene ese síntoma físico. Muy frecuentemente ha sucedido ahora en pandemia. Bueno, los niños, para no llegar a eso, echan mano a lo que tienen más cerca, y en muchos casos son los papás y los cuidadores, y empiezan a volverse demandantes con ellos y a querer controlar lo que están haciendo los demás. Para solucionar esto, en verdad es deseable que ellos sí tengan control sobre algunas cosas de la casa que, que sean acordes a su edad, por supuesto. ¿Ah? Eh, y esto es de acuerdo a darle algunas responsabilidades, algunas cosas que hagan en la casa, plantearles una rutina, que sepan lo que va a ocurrir durante el día. Eh, si le damos un poquito de poder para que controlen ciertas decisiones, sí tenemos que darle un espacio de contención donde los papás controlen las cosas más importantes, lo que sucede. Por lo tanto, hay que darles rutinas ordenadas en el día, un horario para levantarse, para comer, para dormir, para estar en el celular. Con esto, cuando hay una rutina estructurada, nosotros le damos la sensación de seguridad a ellos. Esto cuesta, si es que lo hemos perdido, cuesta instalarlo, pero hay que hacerlo, porque con esto le bajamos la angustia, la ansiedad, se vuelve menos demandante, menos irritable, menos ansioso, y lloran menos. Hay algunos más chicos que empiezan a tener pataletas más intensas, lloran más frecuentemente, u otros preadolescentes que les cuesta tolerar la frustración. Es decir, que si algo no les resulta, explotan en rabia, ya no quieren seguir intentándolo, si están estudiando y un ejercicio no les sale, botan el cuaderno. Entonces, los berrinches y las frustraciones se vuelven más frecuentes en este tiempo. Eh, Cuando son chicos y berrinches, esto se produce porque no pueden hacer las cosas que hacen comúnmente, no saben cómo expresar lo que sienten y explotan en rabia. Los más grandes se vuelven menos tolerantes a la frustración, y si están más demandantes también de los papás, más frustrados van a estar. Entonces, de ahí que es importante solucionar el punto anterior, de darle una estructura en el día, algunas responsabilidades, para que vuelvan a tener la sensación de control y pueda aumentar su tolerancia a la frustración también. Bien, nos quedan 87 láminas nada más. No, nos queda menos, ya nos queda poquitito. Vamos al punto 6. Puede ocurrir también que nuestro hijo no quiere jugar, no siente interés por las cosas que le interesaban antes, o no demuestra mucho sus emociones. Eh, Hay algunos niños que reaccionan al estrés quedándose en silencio. Hay algunos que se vuelven extratensivos, donde se vuelven más irritables o más inquietos, pero hay otro grupo de niños que empieza a encerrarse y a dejar de expresar lo que sienten. Y eso es una expresión de que están estresados. Cuando empiezan a guardarse lo que sienten, a no compartir, volverse más silencioso. A veces a nosotros como padres nos acomoda porque no dan mucho que hacer, no molesta, pero el hecho de que ahora esté más silencioso y más callado puede ser una expresión de que está estresado y angustiado. Esto es un mecanismo, es un mecanismo de defensa que tienen los niños y también algunos adultos, de guardarse las cosas para manejar alguna emoción que no les gusta o que sienten que no tienen el control sobre ella. En muchos casos es el miedo o la angustia. Entonces, mientras más crece la angustia, el miedo, el estrés,
más hacia mis adentros me voy. Cuando yo noto esto, eh, lo primero que se me va a ocurrir es preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No? O sea, eh, cuando vemos a una persona que está silenciosa y que veo molesta, piensan en sus parejas muchas veces, y yo le pregunto, ¿te pasa algo? Probablemente nos van a decir, no me pasa nada, pero yo noto que le pasa algo e insisto, no, pero te pasa algo. Mala idea. Mala idea porque con eso o van a hacer que la persona se cierre más o que explote y vamos a tener una discusión. Porque esto de guardar silencio es una medida de poder controlar esta emoción que no me gusta. Entonces, cuando yo noto eso, ok, dejo un espacio eh, y lo importante es no obligar a hablar, pero decirle, oye, pucha, si después quieres hablar de esto, yo estoy disponible, conversémoslo, pero lo que ayuda es dejar la puerta abierta. Cuando tú, el mensaje que hay que dar es que cuando tú sientas que puedes hablar, yo estoy, ¿ah? Conversemos. Eh, pero no presionar el momento a hacerlo, ¿no? Si no, van a provocar que se cierre más. Aquí lo que ayuda es mostrar la disposición a poder conversar en algún momento y dejar la puerta abierta para que eso ocurra. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Ok, ya hemos hablado sobre las situaciones que pasan en los niños, las cosas frecuentes, las cosas que nos pueden asustar, qué cosas podemos hacer cuando estas sucedan. Eh, Dentro del margen de emociones y sensaciones que pueden ocurrir a nuestros hijos y a nosotros también, está, está esto. Quiero normalizar lo que probablemente sienten sus hijos o ustedes también. En este momento, en este contexto de pandemia, es natural, es normal sentir el deseo de estar solo o sola en algunos momentos. Es normal estar irritable en ciertos momentos. Es natural tener algunos conflictos de pareja o con mis hermanos o con las personas con las que convivo. Por lo tanto, también es normal sentir ansiedad, miedo, rabia, a veces impotencia, desesperanza, angustia o temor a contagiarse o a contagiar a otros. Eh, en los niños también es muy posible tener dificultades para concentrarse, eh, tener dificultades para tomar decisiones, tener iniciativa para hacer cosas, o pensamientos que se repitan, que nos preocupan, que nos agobian. ¿Mm? Eh, en lo físico, también es normal tener dificultades para dormir, estar sobreexcitado, como sentirse como hiperenergizado, o el polo contrario, sentir falta de energía. La cefalea es muy frecuente, el dolor de cabeza, el dolor en los músculos gruesos, como la espalda, el cuello o las extremidades, la mandíbula. Entonces, si se dan cuenta, es normal tener algunas emociones, algunos pensamientos y algunas reacciones físicas. Todo esto que sale aquí es esperable que le ocurra a nuestros hijos, es esperable que nos pase a nosotros como adultos. Eh, es natural sentir estas sensaciones, pero si estas se mantienen en el tiempo y se repite esto que no puedo dormir, y se mantiene en el tiempo este dolor de cabeza, y se mantiene en el tiempo esta sensación de angustia, bueno, ahí es momento de pedir ayuda, la verdad. Eh, y hay canales donde yo puedo
solicitar una atención con un profesional de la salud. El Ministerio de Salud tiene una página, aquí en la parte superior izquierda, ustedes pueden meterse a esa página, que es de Saludablemente, y les va a dar la opción de tener una primera atención psicológica a través de una videollamada. Uno ingresa a la plataforma, ingresa sus datos. También uno puede solicitar una atención telefónica con un psicólogo, y acordar una hora también llenando un formulario, y si no, ser atendido en el momento, eh, esto pensando en nuestros hijos o para uno mismo, y si uno marca en Salud Responde este número y marca la opción 1, voy a recibir atención psicológica y contención emocional cuando ya se me sale de las manos, cuando no, yo como papá no puedo solucionar lo que le pasa a mi hijo, o veo que esto es más grave y necesito ayuda de un profesional. Entonces están estos distintos canales a los que yo puedo acceder si todo esto que yo les he mencionado se vuelve repetitivo y sin que yo lo pueda manejar. ¿Mm? Así que hay ayuda. Pero sí, yo quiero contener a mi hijo y yo quiero acompañarlo en esto que está sucediendo. Básicamente, lo que yo debo empezar a hacer es reconocer las emociones que estoy sintiendo, ¿ah? Saber qué está ocurriendo a mí y también aprender cuándo puedo pedir ayuda. Esto de la pandemia en verdad nos afecta a todos. Eh, Puedo tener hijos más chiquititos, ¿ah? Que no sepan hablar, pero ellos, los más chiquititos, también perciben cuando el ambiente está denso. A veces uno dice, bueno, los niños no entienden, no saben, no se va a acordar de esto. Bueno, cognitivamente no lo entiende, no lo sabe, pero emocionalmente lo siente. Entonces, si el ambiente está denso, los niños lo sienten y se van a comportar eh, en razón de lo que está sucediendo. Si el ambiente está denso, los niños se van a poner irritables, van a empezar a llorar porque lo sienten. ¿Ah? Los niños más chicos perciben cuando hay cambios a su alrededor. ¿Ah? Pueden sentir las emociones de los papás. Pueden sentir la relación que hay entre los papás. Les reitero, no siempre entienden lo que sucede, y peor, el no entenderlo puede generarles más ansiedad, preocupación y miedo. Eh, Así que nosotros como papás, que somos el filtro del mundo, tenemos que cuidarnos, ¿ah? Tenemos que estar bien emocionalmente para poder cuidar a nuestros hijos, ya que ellos sienten lo que nos pasa. Por lo tanto, no hay respuestas ni actitudes perfectas frente a las situaciones que le están pasando a nuestros hijos. Nosotros tenemos herramientas a partir de lo que hicieron nuestros papás. Nosotros podemos pensar, esto que hicieron mis papás me ayudó, por lo tanto lo voy a repetir. Esto que hacen mis papás no me ayudó, me hizo mal, no lo voy a hacer. ¿Mm? Nadie nos enseña a ser papás, pero el tener más o menos un marco de qué, qué me sirvió y qué no me sirvió de mis papás hace que al menos yo tenga una idea de qué puedo aplicar con mis hijos. ¿Mm? Eh, de ahí que en estos momentos es súper importante el mantener lazos de confianza con alguien, tener alguien con quien conversar, eh, alguien, ojalá, que esté viviendo algo parecido a lo que yo estoy viviendo, y intercambiar soluciones. A lo mejor esta persona a la cual le tengo confianza solucionó esto con su hijo de una manera y puedo replicar lo que hizo ella en mis hijos. Y puede ser una situación de mutuo aprendizaje. ¿No? En estos tiempos es importante ser menos o sea, menos exigentes con nuestros hijos, flexibilizar un poco las reglas, eh, hacer pausas en el día, eh, si tengo que trabajar en la casa, hacerlo cuando los niños estén entretenidos en algo, o hacerlo más temprano, antes que se despierten, o
avanzar en mi trabajo cuando ellos ya se durmieron. ¿Ah? De ahí que, reitero, la rutina es importante. ¿Ah? El desorden rutinario es caótico. ¿Ah? Si perdimos la rutina en nuestra familia, tenemos que retomarla. ¿Mm? O sea, flexibilidad quiere decir bajar las reglas, bajar la exigencia con las responsabilidades, pero mantener una rutina, un horario para levantarse, para acostarse, para comer. Eso es lo básico. ¿Ah? Bueno, aquí está de nuevo, hace una rutina para nuestra familia, una rutina adecuada a estos tiempos, que va a ser distinta cuando ya podamos vivir normalmente. Eh, Todos tienen que tener alguna responsabilidad, todos tienen que ayudar, siempre en la casa hay alguien que se lleva lo más pesado. eh, es importante para que esa persona no se desgaste el compartir algunas tareas y responsabilidades. Y si esto es parejito y todos tienen la misma carga, mucho mejor. Cuando las emociones se desbordan, es súper importante hablar. ¿Ah? El callar hace que acumulemos la emoción, la juntemos, acumulemos hasta que explotemos. Y en general vamos a tener explosiones mientras más callemos. Entonces es importante compartir qué nos pasa con alguien de confianza. De ahí que es súper importante que los niños puedan comunicarse por videollamada con sus amigos, con sus compañeros. Muchos de los niños dejaron de compartir con otros. Las únicas veces que ven a sus compañeros cuando están en clase, y si es que tienen la cámara apagada, menos. Entonces es importante que tengan algún momento donde puedan conversar por teléfono o por videollamada, aparte de juntarse a jugar en el computador. Hay que mantenerse informado de lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, pero no sobreinformado, ¿ah? Porque nos puede angustiar, y verificar bien si la información que estoy recibiendo es real o no. En general, las cadenas de WhatsApp son puras mentiras. No las consideren. ¿Ah? Consideren lo que entregan las noticias, tengan mayor confianza en eso. Las cadenas de WhatsApp en general son engañosas. A veces puedo expresar lo que siento escribiendo, los niños lo hacen dibujando. Así que ese tipo de cosas siempre va a ayudar a que yo pueda manejar mis emociones. Denme un segundito que me está descargando el computador. Necesito el cable para enchufarlo. Necesito No, no te 10 segundos. preocupes, no te preocupes, Alejandro. Anda tranquilo, te esperamos. Aquí, mientras tanto, también indicarle a los apoderados que nos están acompañando que pueden canalizar sus preguntas a través del chat. De la misma manera, cualquier consulta que ustedes tengan lo pueden hacer a través del mismo medio. Ya indicarles también que este taller de habilidades parentales lo estamos grabando. Lo vamos a subir posteriormente a nuestro canal de YouTube para que quede disponible también toda la información que Alejandro ha expuesto en esta presentación, que para nosotros como escuela y me imagino que para ustedes como apoderados también es tan importante. ¿Estamos, Alejandro? Buenísimo. Gracias, Alejandro. Bueno, ya finalizando, ya cerrando esta exposición, un resumen de lo que ayuda en la contención emocional de nuestros hijos. Parece algo poco importante, pero es importantísimo. Comer bien, comer sano y en los horarios adecuados. Parte del desorden emocional que muchas veces vivimos está dado porque perdimos la estructura. Los niños y los adolescentes requieren una estructura eh, fuera de ellos, en la rutina diaria, para que ellos puedan estructurarse internamente, para que puedan ordenar su conducta, sus emociones, sus pensamientos. Requieren como algo que los contenga. Entonces, cuando hablamos de contención emocional, parte de eso tiene que ser ordenar sus comidas en los horarios que corresponda. Y si es saludable, mucho mejor, pero al menos en los horarios que corresponda. ¿Ah? Ojalá tener la chance de moverse. Hablábamos más temprano que el hecho de estar encerrado en espacios pequeños,
y con mucha gente hacen que se vuelvan más irritables. Entonces, si tienen la oportunidad de moverse, salir en la franja horaria para hacer deporte, para salir a caminar, háganlo. Eso va a bajar la angustia, va a bajar la ansiedad. Ojalá el contacto físico con nuestros hijos es importante, abrazarlos, si son chiquititos y yo quiero conversar con él algo muy serio, arrodillarme y ponerme a la misma altura que él. Va a recibir mucho mejor el reto, mis consejos, mis sugerencias. Agacharme y ponerme a la altura de él. A los adolescentes, decirles que entendemos cómo se sienten, más que criticarlos y preguntarles qué te pasa, y invadirlos con preguntas. A veces basta con decirle, oye, pucha, yo me imagino lo que estás pasando. eh, si yo le cuento algo que me pasó cuando era joven, parecido a lo que yo me imagino que le está pasando, también puede ayudar. El hacerles sentir que lo que sienten es normal, si se sienten enojados, deprimidos, es normal, y decirles que lo que sienten está bien y es esperable que ocurra, es normal sentirse triste, es normal sentirse estresado, confundido, asustado, enojado. ¿Ah? Transmitirle esto, porque los niños, y sobre todo los adolescentes, se vuelven confusos con respecto a quiénes son. ¿Ah? Y transmitirle esa sensación de normalidad también va a bajar la angustia. Transmitirle seguridad, transmitirle protección. Nosotros como papás también estamos con miedo, incertidumbres económicas, pero al menos transmitirle que voy a seguir siendo su papá o su mamá, pase lo que pase. Eh, Construir nuevos acuerdos, nuevas reglas en la casa, nuevas responsabilidades. Eh, y ojalá tener la oportunidad de jugar con ellos. ¿Ah? Así, más que preguntarle qué te pasa y qué hiciste en el día, jugar con ellos y escucharlos cuando tengan que decir algo. Eso lo vas a hacer sentir mucho más tranquilos, básicamente. Bien, eso es por mi parte. Eh, Acabamos de desarrollar serie de ideas con respecto a lo que sucede normalmente en nuestros hijos, las emociones, las conductas que pueden encontrarse y algunas cosas que podríamos hacer nosotros como papás para poder contenerlos emocionalmente. ¿Mm? Así que bueno, está abierto el espacio para que hagan preguntas. ¿Mm? Gracias, Eh, gracias Alejandro. Vamos a canalizar las preguntas que ustedes tengan, entendiendo que este espacio es para resolver todas aquellas dudas que ustedes presenten y obviamente entendiendo que el contexto que tenemos en casa es específico, todas las familias son distintas, todos tenemos situaciones particulares, en mi caso, por ejemplo, yo también soy papá, entonces muchas de las cosas que habla Alejandro y que las expone en su presentación, uno las vive en el día a día y estas orientaciones se agradecen, Alejandro. Yo en el chat voy a canalizar una pregunta, una inquietud de una apoderada que me dice que pasa que ella y su esposo trabajan todo el día, llegan del trabajo y los chicos no han almorzado y eso también ha afectado y ellos también como papá tampoco tienen que llegar corriendo, esa dualidad que existe también muchas veces de los papás que tienen que llegar a conectar a los chicos a las clases y que los chicos están comiendo golosinas, que están viviendo de esa manera y obviamente el encierro también los tiene a ellos estresados. No sé qué tipo de orientación podríamos dar en esa situación, Alejandro. Sí, una de las dificultades es el hecho de tener que trabajar y dejar a los niños en casa. Eh, Uno muchas veces confía en que los niños, siendo niños, van a hacer todas las responsabilidades que esperamos. No, obviamente no siempre va a ser así. Van a encontrarse con que a veces no se conectan a clase o que no comen en sus horas.
Eh, con respecto a la responsabilidad del colegio, de ahí que es importante mantener el contacto con los profesores, preguntar si se conectó o no, porque muchas veces damos por hecho de que asistir a una clase. Uno puede flexibilizarse y bueno, ya, ok, no todas las clases, puede haber esa apertura, pero tenemos que mantenernos informados sobre cuán frecuente es que nuestros hijos se mantienen conectados. Y eso se logra comunicándose con el profesor jefe. Es importante que ocurra eso. ¿Mm? Eh, con las comidas, los niños van a echar mano a lo que haya en la casa. Entonces, yo lo digo por experiencia. ¿Ah? Si hay algún chocolatito por ahí, yo me lo voy a comer. Eh, entonces, si los niños tienen a disposición golosinas y están todo el día solo, entre comer las golosinas y calentarme el plato poroto como golosina. ¿Por qué voy a comer poroto si tengo las golosinas? Entonces, si queremos que nuestros hijos coman su comida, dejar a disposición la comida. Y las golosinas dejarlas o traerlas en otros momentos. Eh, y lo siguiente es que más vale calidad en cuanto al tiempo que pasamos con nuestros hijos que cantidad. ¿Ah? Podemos llegar muy tarde o si somos separados ver a nuestros hijos cada 15 días. Lo importante ahí, más que la frecuencia y el tiempo que pasemos nuestros hijos, es que ese tiempo que estemos con ellos sea bueno. Si yo soy un papá separado y que veo a mis hijos los fines de semana, que ese tiempo sea bueno y que sea de calidad. Si yo trabajo todo el día y solamente lo voy a ver en la noche, darle un tiempo, aun cuando esté cansado, darle un tiempo para saber qué ocurrió en el día y no dar las cosas por hecho. Recuerden, más vale calidad que cantidad. Podemos pasar todo el día con nuestros hijos y no hablar nada con ellos. Entonces, de ahí que es importante que los pocos momentos que tengamos con ellos que sean buenos. Eh, Me vuelvo a poner de ejemplo porque soy papá, como les mencionaba, hago teletrabajo, comparto con mi hija en el día, ella pasa en la pieza todo el día, y no, por más que yo esté trabajando en la casa, no la veo todo el día, pero de repente voy a su veo que está jugando, hay algunos juegos que compartimos y jugamos un rato, eh, le pregunto sobre no le pregunto directamente cómo está, le pregunto por las amigas, oye, ¿cómo está la Andrea? ¿Qué sabido de ella? Ahí me cuenta, y cuando ella me cuenta de sus amistades, me entero también de ella, porque ella me va a compartir qué piensa sobre lo que le pasa a la amiga. Entonces, indirectamente, me entero de qué le pasa. Y no la tosigo tampoco, estoy 10 minutitos y me voy, porque no va a querer compartir con el papá todos los días y todo el día. Así que de ahí que aun cuando lleguemos tarde, los momentos que estemos con nuestros hijos tienen que ser de calidad. Y no dejar a la suerte lo que les ocurra, sino que si van a pasar todo el día, dejarle todo su almuerzo en potecitos, ojalá ya hecho, eh, no dejarle las golosinas porque van a escoger golosinas, y al menos normar a qué hora se levantan y a qué hora se acuestan. Si hay alguna otra consulta, los apoderados pueden levantar la mano y nosotros les damos la palabra para que puedan hacer su consulta a Alejandro. ¿Ya? Aquí tengo otra inquietud en el chat, Alejandro, que dice que muchas veces retornar a la normalidad hoy día da miedo, ¿ya? Porque uno entiende que, interpretando un poco la pregunta, que hay que hacerlo, ya que toda y nuestra sociedad y también nuestras autoridades hoy día están facilitando el hecho de que volvamos a la normalidad. Sin embargo, hoy día se habla de esta nueva cepa del virus, la cepa Delta,
de alguna manera nos están pidiendo volver a la normalidad y uno trata de hacerlo, sin embargo, existe ese temor. ¿Cómo la consulta es cómo poder ir enfrentando esta situación de a poco para poder transmitir esa seguridad también a nuestros chicos? Porque de alguna manera hoy día los colegios también estamos abriendo las puertas, estamos volviendo a un sistema presencial, un sistema híbrido donde los chicos pueden volver, pero los papás muchas veces tenemos esa aprensión de enviar a nuestro hijo a la escuela. Entonces, ¿cómo enfrentar ese temor después de ya de casi 2 años completos de estar encerrado en una situación de cuarentenas que van y vienen y todo lo que se transmite también en los medios de comunicación? Claro. Sí, miren, para las personas que se han cuidado mucho y han cumplido esto de mantenerse en la casa lo que más pueden, y han tenido esa oportunidad de hacerlo, muchas de esas personas que se han cuidado harto van a vivir el síndrome de la cabaña. Ese síndrome es el hecho de sentirme muy seguro dentro de mi casa, porque he estado ahí y cuidándome, y el pensar en la posibilidad de tener que salir, ¿ah? De tener que tomar la micro, el metro, o volver al colegio o al trabajo, me provoca ansiedad. Eh, Eso es porque es como estuve tan cómodo y eh, tan bien en mi casa y cuidándome que ahora exponerme me provoca angustia. ¿Ah? Es el síndrome de la cabaña y es muy frecuente, sobre todo para las personas que se han cuidado. En verdad, para eso sirve exponerse de a poco. Porque si yo estuve totalmente encerrado por varios meses y de repente me dicen tienes que volver al trabajo, por ejemplo, tienes que volver al trabajo mañana. Lo que va a ocurrir es que voy a sentir mucho miedo, mucha angustia, y voy a estar asustado de todo. Eh, lo que se sugiere en esos casos es empezar a exponerse de a poco. Si yo era, voy a caricaturizar esto, si yo estuve totalmente encerrado en mi casa, lo que debería hacer sería empezar a salir al patio, al jardín, eh, a la puerta de la casa, eh, empezar obviamente con todas las medidas de cuidado. O sea, la medida de cuidado mínima es mascarilla y bien puesta, no acá, bien puesta. Puedo agregarle otras cosas como escudo facial, pero mínimo mascarilla. Y conversar con alguien fuera de la casa, con algún vecino, un par de minutos a la distancia adecuada. Entonces, el empezar a exponerme de a poco va a hacer que mi miedo empiece a bajar. Y hasta que sienta menos miedo. El miedo en muchas personas no se va, se mantiene. La ansiedad se mantiene. No es malo porque el miedo hace que nos cuidemos, que nos protejamos. Cuando el miedo no está, dejamos de cuidarnos y dejamos de protegernos. Entonces, el miedo es una manera de alertarnos de que, ojo, estamos en peligro, tenemos que cuidarnos. Basta con que use bien la mascarilla, si tengo la facultad de cambiarla con frecuencia, súper bien. Estas mascarillas desechables celestes eh, tienen una duración de 1/3 de día, entonces debo cambiarlas 3 veces al día esas. Las N5 puedo usarla todo el día, por ejemplo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el mantenernos informados con cosas reales hacen que yo empiece a segurizarme. Eh, entonces tengo que informarme de cuánto duran mis mascarillas, si es buena o no, y empezar a exponerme progresivamente y de a poco para que la angustia y el miedo vayan bajando. Con los niños va a pasar lo mismo. A veces tanto tiempo encerrado hace que tengan miedo, no quieran salir, deben tener ganas de ir al colegio, pero también tienen miedo a contagiarse. Repiten a veces las mismas frases que escuchan de los adultos. Entonces, los niños también es bueno, en la medida que se pueda, que vayan a clase, que vayan al colegio, con las medidas que corresponden. Bien, bien. Yo creo que es súper importante eso que tú acabas de mencionar, el tema de cómo recuperar la confianza, de hacerlo de manera paulatina,
poco a poco, porque entendemos que de alguna manera y en algún momento vamos a recuperar nuestra normalidad, ¿cierto? Esa es la esperanza y la expectativa que tenemos todos de volver a la realidad que teníamos antes, donde disfrutábamos de cosas muy simples, pero que hoy día, pucha, que las echamos de menos. ¿Ah? Y eso sobre todo uno lo ve en casa, en los espacios comunes que uno compartía antes. Recuerde que si tiene alguna consulta puede levantar la mano y nosotros le damos la palabra para que usted le haga las consultas a nuestro experto que nos acompaña el día de hoy. ¿Ya? Aquí tengo una apoderada que también me canaliza la consulta, que tiene dos hijos, una chica de 14 años y un hijo de 17. Ella mantiene una muy buena comunicación con su hija de 14, pero sin embargo con el chico de 17 años ha mostrado cambios de conducta y en el fondo de comunicación muy bruscos. Ya ha cambiado mucho su personalidad, estamos hablando ya de un adolescente, y no sabe de alguna manera cómo enfrentar estos cambios tan bruscos de personalidad, y yo creo que es propio también de la adolescencia y de esa etapa que es tan compleja que muchos papás también no sabemos cómo abordar. Sí, en general, cuando ocurren estos cambios de conducta o de emociones de nuestros hijos, tenemos que despejar variables. ¿Ah? Preguntarnos, ¿ha sucedido algún cambio en nuestras vidas como familia? Eh, ¿Qué cambio ha sucedido en nuestra familia? Más que pensar directamente en nuestro hijo, pensar en nuestra familia. ¿Mm? ¿Ha habido estabilidad económica? ¿Ha habido cambios de casa? ¿Ha habido cambio de colegio? Eh, ¿Terminó con la polola? Empezar a ir viendo qué cosas han sucedido en la familia y luego viendo qué le ha pasado a él en su vida, que yo tenga conocimiento. ¿Mm? Muchas veces como papá o como mamá podemos encontrar explicación sobre lo que le está sucediendo a partir de eso, de esos cambios. ¿Mm? Pero si no sabemos, o sea, lo primero es, como decíamos anteriormente, dejar la oportunidad a nuestros hijos para que sepan que pueden hablar con nosotros. Algunos tienen la confianza y uno puede preguntarles, oye, ¿estás bien? He visto que estás más callado o que estás más irritable, y algunos hijos contestan y nos comparten qué sucede, ¿m? Dependiendo del momento y cómo lo pregunten. ¿M? Pero hay otros que no van a hablar. ¿M? Eh, Ahí tenemos que utilizar a los hermanos. A veces los hermanos conversan entre ellos y preguntarle a los hermanos si saben de algo que está sucediendo, y si no, también dejar al menos la puerta abierta. Oye, cuando quieras hablar, yo estoy aquí. Al menos mostrar la disposición a que podemos conversar. ¿Mm? Al menos los niños van a decidir y van a compartir con nosotros en algún momento qué está pasando, nos van a dar ideas de lo que está ocurriendo. Indirectamente muchas veces, y uno indirectamente también les puede aconsejar. ¿Mm? Muchas gracias, Alejandro. Yo no sé si hay alguna consulta de los apoderados que están presentes, que quieran expresar alguna inquietud. Al parecer no. Sí, al parecer no. No me queda más que agradecerte, Alejandro, por tu tiempo, por tu disposición, por tus excelentes orientaciones. Como escuela también estamos muy satisfechos por la asistencia que hemos tenido esta tarde. Agradecemos enormemente la participación de nuestros apoderados, indicarles que la escuela siempre está abierta para recibir las inquietudes. Nosotros, los profesores y también el equipo directivo del establecimiento y por supuesto la señora Raquel, don Gastón, que son los principales representantes, la profesora Paula, el profesor Arnoldo, siempre abiertos a escuchar las inquietudes que ustedes tienen, mostrando preocupación. Nosotros como escuela nos enfocamos en mostrar preocupación en este caso por nuestros estudiantes y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Y una manera de hacerlo es a través de estas charlas, de estos talleres, de estas jornadas, que esperamos que sean productivas, que puedan resolver algunas dudas, que puedan entregar orientaciones específicas en algunos de sus casos y dejar abierta la puerta para que encuentren en nuestro colegio, en nuestra comunidad, una red de apoyo.
ya una red de apoyo en el caso de que de que lo necesiten, buscar cualquier tipo de orientación. Nosotros como profesionales de la educación estaremos ahí para poder resolver. Así que agradecemos su asistencia, agradecerte a ti, Alejandro, nuevamente por tu tiempo, por tus valiosas orientaciones y también a los profesores que nos acompañaron en esta jornada. Un gusto poder haberlos visto a través de la pantalla y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Muchas gracias. Sirve para recuperar. Muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gusto de verlo a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego, gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, que estén muy a bien. todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Chao, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que esté muy bien.